No sabía que la veían, la mujer del gallinero. ¿Alguna vez has sentido que estás viva, pero no estás viviendo? Que el reloj avanza, que los días pasan, que respiras, pero algo dentro de ti dejó de moverse hace tiempo. Así se sentía Isabel. No lo decía en voz alta, claro. Ni siquiera a sí misma. Pero bastaba con mirar sus ojos al despertar, la forma en que recogía los huevos del gallinero, el modo casi automático de barrer el patio, para notar que algo faltaba. Algo que antes ardía por dentro y ahora, apenas era brasa. Isabel tenía 45 años. Vivía sola en una casita al borde del pueblo, donde el camino se angosta y las luces de la plaza ya no alcanzan. Tenía un patio amplio, árboles antiguos, y unas cuantas gallinas que cuidaba no por amor, sino por necesidad. Vendía los huevos en la feria cada sábado. Con eso y una pensión pequeña, se las arreglaba. Lo justo para el pan, el arroz y la radio que nunca apagaba, aunque ya ni prestara atención a lo que decía. Había sido maestra. Muchos años. Enseñó a niños, adolescentes, jóvenes con mochilas pesadas y sueños grandes. Pero un día, algo se rompió. Nadie entendió del todo. Ni siquiera ella. Un colapso, dijeron. Ansiedad, agotamiento, tristeza. Palabras que no cabían en el currículo escolar. Fue más fácil apartarla. Más fácil para todos. Menos para ella. Desde entonces, el silencio se volvió su sombra. Al principio dolía. Luego, simplemente estaba. Se acostumbró a hablar sola. Primero, en voz baja. Luego, con gestos. Pero con las gallinas, con ellas hablaba sin miedo. Les contaba cosas del día, les ponía nombres, les hacía preguntas. Ellas no opinaban. No interrumpían. No la miraban con lástima ni con juicio. Solo cacareaban. Y eso bastaba. Sus hijos, ya adultos, vivían lejos. Uno en la capital. La otra en otro país. Llamaban poco. Visitaban menos. Del exmarido, ni hablaban. Cada quien rehizo su vida. O eso decían. Isabel, en cambio, no sabía bien si la suya aún contaba como vida. No tenía ganas de decorar, ni de celebrar, ni de planear. Las palabras, esas que antes llenaban pizarras, cuadernos y abrazos, ahora parecían haber perdido sentido. Hace unos días, mientras limpiaba una estantería, encontró un viejo libro de lectura. Era uno de los que usaba en sus clases. Al abrirlo, cayó una hoja doblada. No era suya. Estaba escrita con letra infantil, desordenada pero firme. Decía, gracias por creer en mí, aunque yo no lo hiciera. No tenía firma. No recordaba quién la escribió. Pero sintió que esas palabras la atravesaban entera. Se quedó mirando el papel largo rato. Luego lo guardó entre las páginas, como si fuera un amuleto. No supo por qué, pero algo en ella tembló. Porque a veces, lo que no se dice, duele más que cualquier palabra. Y ese dolor mudo, el que no encuentra salida, se instala en rincones que ni sabíamos que existían. Tal vez por eso, Isabel seguía en pie. Pero por dentro, algo aún esperaba ser escuchado. Aquella mañana, el cielo amaneció gris. No era raro en esa época del año, pero ese día pesaba distinto. El aire parecía más espeso, como si todo a su alrededor respirara más lento. Isabel salió al patio como siempre, con la canasta en una mano y el pienso en la otra. Las gallinas se acercaron como siempre, algunas con más entusiasmo, otras con la lentitud que solo los años enseñan. Pero una de las más viejas, cojeaba. Estaba herida. No se sabía cómo. Solo estaba así. Como a veces pasa con las personas, un día te das cuenta de que ya no puedes caminar igual, y ni sabes cuándo empezó a doler. Isabel se agachó, la tomó en brazos con cuidado. Le habló bajito, como si pudiera consolarla con la voz. Pero dentro de ella, una pregunta amarga empezó a tomar forma, ¿y si simplemente dejó de intentarlo? No lo pensó con drama. No fue un grito. Fue apenas un susurro cansado. Una rendición callada.
como quien ya no espera mucho del día, ni de sí misma. Mientras repartía el alimento, sin querer, golpeó un huevo con la manga. Cayó al suelo y se hizo pedazos. El sonido fue leve, casi seco. Pero en sus oídos, retumbó. Se quedó mirando la yema esparcida en la tierra, los trozos de cáscara rota, y sintió algo en el pecho que no sabía nombrar. Era como si ese huevo dijera algo que ella no se atrevía a decir: estoy rota. Así, sin más. Se arrodilló para limpiar el desastre. Pero no lo hizo de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con las rodillas hundidas en la tierra húmeda, las manos temblando. Y en su mente apareció una imagen que creía olvidada, el día en que salió por última vez del aula. Fue rápido. Muy rápido. Nadie supo que era su despedida. Ni ella. Un malestar, una crisis, una excusa médica, y luego el silencio. No volvió. No pudo. No se despidió de sus alumnos. No explicó. Y nunca más habló del tema. ¿Y si eso fue lo último que hizo bien? Enseñar. Amar en voz alta. Creer en alguien. Después de eso, todo fue subsistir. Y ese pensamiento dolía más que el silencio mismo. No siempre lloramos con lágrimas. A veces, simplemente dejamos de hablar. De hablar con otros. De hablar con nosotras mismas. De hablar con Dios. Esa tarde, mientras recogía restos de alimento e intentaba distraer o callar el nudo en su pecho, notó algo en un rincón del gallinero. Entre la paja sucia y los frascos vacíos de agua, había un sobre amarillento por el polvo, pero intacto. Tenía su nombre. Escrito a mano. Isabel. Nadie se lo había dejado. No había pisadas. No escuchó voces. Solo ese sobre. Solito. Esperando. Lo abrió con cuidado, como quien teme romper algo sagrado. Dentro había solo una hoja doblada. Una sola frase. Sin firma. Sin fecha. Sin explicación. Gracias. Usted no sabe lo que hizo. Pero Dios sí. Isabel parpadeó. Una vez. Dos. Sintió que algo se rompía, pero no como el huevo. Era diferente. Era una grieta hacia adentro. Como si la tierra sobre la que estaba arrodillada hubiera guardado su historia, y ahora le respondiera. Leyó la frase una y otra vez. No sabía si reír o llorar. Algo dentro de ella se removía con ternura, desconcierto y una nostalgia que no sentía desde hacía años. Gracias. Usted no sabe lo que hizo. Pero Dios sí, ¿qué había hecho? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué justo ahora, justo así, en ese día en que pensó en rendirse? Guardó el papel como un tesoro y caminó de regreso a casa con pasos lentos, como si no quisiera que ese momento se rompiera. Al llegar, fue directo al armario del cuarto. Al fondo, detrás de mantas viejas y cajas de zapatos, había una caja de cartón que no abría desde hacía años. Polvorienta, pero firme. Al abrirla, el olor a papel guardado y tiempo detenido le apretó el pecho. Allí estaban. Dibujos arrugados, caritas con sonrisas torcidas, palabras mal escritas que decían, profe te quiero, billetes de papel reciclado con mensajes como, gracias por no rendirse conmigo, exámenes con, bien hecho, en tinta roja y cariño. Los fue sacando uno a uno. Los tocaba como si fueran cartas vivas. Pedacitos de un pasado que parecía haberla olvidado, pero que volvía para recordarle quién había sido. A veces, el milagro no llega como luz, sino como eco de algo que sembraste sin saber. Esa noche no pudo dormir. No por ansiedad, sino por una inquietud hermosa. Como si algo se hubiera despertado. Entonces tomó una hoja cualquiera. Y escribió una frase. Cortita. Simple. Hoy vales, aunque nadie lo diga. La dobló y la metió en el bolsillo. No tenía destinatario. Pero al amanecer, cuando fue al gallinero, la dejó bajo el comedero. Y al día siguiente, lo mismo. Otra frase. Otro billete.
Dios también cuenta los suspiros. Luego, tu historia no terminó. Al principio pensó que era un juego. Una manera de sostenerse. Pero pronto entendió que era algo más. Era una conversación con su alma. Como si esa maestra que creyó perdida, aún viviera en ella, susurrándole lo que más necesitaba oír. Tal vez no estoy loca, se dijo una mañana. Tal vez, solo me estaba esperando. Empezó a caminar distinto. No porque los problemas desaparecieran. Ni porque los hijos la llamaran más. Pero algo en su mirada se había suavizado. Saludaba a los vecinos con una sonrisa tímida. Se detenía a oler las flores del camino. Escuchaba la radio, y cantaba bajito. Como si su cuerpo recordara lo que era vivir con esperanza. Un día, al recoger los huevos, uno llamó su atención. No por su forma ni tamaño, sino por una pequeña grieta que cruzaba la cáscara. Era natural, pero perfecta. Como una cruz. Isabel lo sostuvo entre las manos con cuidado. No sabía qué significaba. Pero sentía, muy dentro, que era una respuesta. Una señal de que lo invisible, también tiene eco. Esa mañana no esperaba visitas. Como casi siempre. El sonido de pasos la hizo mirar por la ventana. No vio a nadie. Solo una cesta de mimbre, dejada junto a la puerta. Sin nota. Sin nombre. Nada. Solo la cesta, y el eco del silencio. La llevó adentro. Dentro había verduras frescas, tomates con gotas de rocío, acelgas firmes, zanahorias torcidas como raíces vivas. Pero entre todo eso, algo más. Un pequeño frasco de vidrio, cerrado con tapa oxidada. Y dentro, un huevo. Envuelto en un pañuelo blanco. Isabel lo sacó con manos temblorosas. Desdobló el pañuelo con cuidado. Bordadas en hilo rojo, encontró las palabras que le detuvieron el aliento. El amor que diste, sigue dando vida. No supo si sentarse o dejarse caer. Abrazó el frasco contra el pecho. Lo sostuvo como un recuerdo que no se quiere soltar. Sentía que todo en ella se comprimía y se expandía a la vez. Como si el corazón reconociera algo que la mente aún intentaba entender. ¿Por qué? ¿Cómo alguien podía saber? ¿Cómo alguien había sentido tanto, sin que ella dijera nada? Cuando tú pensabas que no servías para nada. Dios ya tejía tu legado en silencio. Cerró los ojos. Y sin buscarlo, una imagen volvió. Una tarde de clase, años atrás. Llevó huevos para enseñar sobre fragilidad. Les pidió que los cuidaran una semana. Que los envolvieran, los protegieran. Uno de los niños, muy inquieto, rompió el suyo el primer día. Lloró. Isabel se arrodilló, le limpió las lágrimas y le dijo, no pasa nada. Aprender a cuidar también es aprender a reparar. Ese niño la abrazó fuerte. Más que ningún otro. No lo volvió a ver. Como a tantos otros. Pero ahora, entendía. La carta. El sobre en el gallinero. El frasco. No eran coincidencias. Eran semillas. Mensajes que germinaron en tierra oculta, en tiempo divino. Isabel lloró. Esta vez sí. No por tristeza. Sino por alivio. Porque la soledad que sintió, no era abandono. Era, espera. Porque no fue olvidada. Solo estaba siendo preparada. Tal vez, no era el final. Solo el comienzo. Desde aquel día del frasco, algo cambió en Isabel. No fue una transformación ruidosa. Fue sutil. Como volver a respirar después de años sin aire. El gallinero seguía igual. Las gallinas también. Pero ahora, entre el grano y las plumas, había una nueva rutina. Isabel escribía billetes. Comenzó con frases que antes guardaba solo para sí. Luego empezó a dejarlas entre las cajas de huevos del mercado. Escondidas como semillas del día. Dios también escucha lo que no sabes decir. Si hoy estás de pie, ya es un milagro. No estás sola. Ni siquiera ahora.
Nadie sabía que era ella. Nadie necesitaba saber. Con el tiempo volvió a bordar. Sacó las telas viejas, los hilos olvidados. No eran sermones. Eran suspiros. Mensajes cosidos con ternura. El amor no se gasta. Dios ve lo pequeño. Tu dolor no es invisible. Los dejaba en iglesias abiertas, entre bancos vacíos o en tableros comunitarios. Sin firma. Sin esperar nada. Dentro de la caja de cartón, donde antes solo había recuerdos, ahora guardaba otra colección. Billetes escritos a mano. Algunos entregados, otros no. Telas bordadas con errores y alma. Pedacitos de fe silenciosa. Una mañana, mientras barría el patio, encontró otro sobre. Estaba atascado en el portón. Papel sencillo. Sin nombre. Solo ella, y ese sobre. Lo abrió despacio. Dentro, pocas palabras. Mi mamá me habló de usted. Gracias por no rendirse. Isabel cerró los ojos. Y oró. No dijo nada. No hacía falta. Puso la mano sobre su pecho, como quien abraza un milagro discreto. Y supo que el silencio que la acompañó tanto tiempo, nunca estuvo vacío. Siempre tuvo eco. Eco, en el cielo. Eco, en alguien. La verdad es que Isabel no necesitaba un púlpito. Solo necesitaba saber que su silencio también tenía eco en el cielo. Destello. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es un recordatorio de que Dios ve, incluso lo que nadie más nota.